Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Bienvenidos a una clase de geotopografía. Ya estábamos olvidados de este medio. Ahora que estamos presencial, ¿cómo les va? Estábamos esperando ser un poquito más de 20. Ahora somos algo así como 28. Así que les comento más o menos cómo va a ser esta parte de la materia. Tiene tres secciones en principio, es decir, tres partes que van a ser el complemento para lo que es casi que el objetivo fundamental de la materia, que es poder representar planialtimétricamente, es decir, poder eh, eh, tener en un papel esa forma, la forma de la superficie terrestre que querramos intervenir. Para eso vamos a usar algunos programas, pero antes que eso vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Entonces nos pareció que mantener este formato, los años anteriores nos ha dado muy buen resultado, queda grabado para que lo puedan repasar, porque como es una serie de pasos, que están asociados a lo que uno toma como información de campaña, tenemos que tener presente qué es lo que queremos hacer para que esa información de campaña sea completa, porque si no sabemos hasta dónde queremos llegar, en la campaña vamos a desarrollar tal vez o de más o de menos. Si desarrollamos de más o medimos de más, vamos a tener una variable que es el tiempo, que se va a extender. ¿Está? Entonces, la idea es aprovechar y optimizar el tiempo. Antes, les quiero recordar que la configuración del Zoom, digamos, del usuario que tienen que tener es legajo, apellido y nombre. Veo acá, por ejemplo, Santiago Colasante, creo que es, que no está en esa estructura, y algunos como él, por favor, luego Sí, ingeniero, no me cámbiense. deja cambiar el nombre del Zoom. ¿Por qué no? No sé, probé recién y no me dejaba. Pero eso debe ser una configuración propia, porque eso lo configuras vos desde tu Zoom. Bueno, después No, probalo y... está deshabilitado, ahí lo habilito, porque se Ah, supone que ya debería estar todo igual, ¿eh? claro, cuando ingresan, lo tienen que tener configurado ustedes de antemano para que cuando ingresen no tomen las restricciones del Zoom nuestro, digamos, de la reunión. Bueno, ¿alguna duda? Es muy útil que ustedes abran el micrófono. Dos cuestiones importantes. Ustedes aquí van a ver en su propia pantalla lo que les queremos mostrar. Vamos a ver varios planos que van a ser el objetivo de las mediciones. ¿Mm? Entonces, en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, abran el micrófono, por favor, como siempre. Preguntan, podemos comenzar un diálogo, un debate, y eso siempre es enriquecedor, digamos. Bueno, entonces, la primera idea era mostrarle esta, si se quiere, pantalla. ¿Qué es esta pantalla? Esta pantalla no es ni más ni menos que el AutoCAD. Para aquellos que no lo conocen, ya los deberían tener bastante en mente a este programa, o sea, en uso, porque es muy bueno, muy potente, eh, tiene muchísimas prestaciones para lo que es nuestra carrera, digamos.
Denme un segundo que voy a cambiar la configuración acá. Bueno, entonces les decía que lo que es el programa es la base y la herramienta fundamental de nuestra ingeniería civil. Como nosotros queremos representar cuestiones de... Ahí ven mi puntero. Sí, ingeniero, se ve. Bien. Sí, Entonces, la idea básicamente es que logremos representar todo lo que es la base del levantamiento que hagamos. Ese es nuestro objetivo. Y este programa es lo que naturalmente utilizamos para poder hacerlo. Entonces, acá se ve lo que es el plano, ¿no es cierto? En este formato, aquí doble línea, sería el contorno y el recuadro. El plano, ¿qué tipo de plano es? El titular. Todo esto es, según la normativa vigente, lo que pide la entidad, digamos así, que está digamos, la que va a actuar y la que nos va a tomar toda esta información y en donde va a quedar registrado, que es el catastro provincial. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Este plano tiene mucho contenido, no me voy a explayar mucho, pero noten que aquí hay una línea, no sé si la ven, una línea azul, ¿ven? Confírmenme, por favor. Sí, sí, se ve. Que tiene vértices. Por ejemplo, este vértice, ¿lo ven? ¿Qué número es? Sí, 40. Bien. El otro vértice, 41. El otro vértice, 42. Tiene un valor de ¿qué es esto? Ese es el ángulo exterior, parece. Exactamente. ¿Qué es esto? La distancia entre los dos puntos. Exactamente. La distancia entre dos puntos de básicamente un polígono, que es todo esto, miren. Todo este polígono no es ni más ni menos que un polígono como ya es complejo, ¿no es cierto? Tiene muchísimos vértices, pero básicamente es un polígono que está medido por un equipamiento y que luego es representado para decir esto es un baldío de tantas hectáreas, que tiene una designación según el registro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, este polígono es el que ustedes tienen que medir para luego ser representado dentro de este plano. Noten que el plano tiene, ahora si vemos la estructura general del plano, va a tener un croquis de ubicación, con su escala, que básicamente va a relacionar esa medición con su entorno. ¿Ven? Luego va a tener solamente el contorno, digamos así, es decir, un croquis según plano. Esto sería un análisis de antecedentes y donde se propone, por ejemplo, una subdivisión, una unión o lo que sea. Y luego, supongamos en el caso este que es una mensura para poder lotear, una mensura para hacer una unión y loteo, luego de haber unido estos dos dominios, este junto con este, se hace el loteo. El loteo ahora tiene todos estos dominios. ¿Ven? Estos son lotes individuales. ¿Y qué me podrían decir? ¿Qué ven aparte de un lote acá?
Y las divisiones entre ellos. Claro, la división entre ellas sería esta. Es decir, acá Claro. está el lote 9 en esta Y manzana, el otro- pero después hay otra configuración que también me está diciendo algo. Profe, ¿no son lotes muy grandes? Pero eso no es lo importante. ¿Qué más ven acá aparte de lotes? Las una calles. Los grados. Exactamente. Las calles, áreas recreativas, es decir, designaciones de la trama urbana, digamos así, de este loteo. Entonces, ¿por qué me quiero detener en esto? Porque ustedes aquí están haciendo una tarea de medición, al mismo tiempo en esa tarea de medición hay una unión, y en el mismo momento están subdividiendo en un loteo, pero en la subdivisión en realidad hay un diseño. Ese diseño ustedes lo tienen que hacer en base a algo. ¿Y en base a qué es ese diseño? Esos lotes. ¿Por qué creen que acá hay un lote y acá hay una calle y acá hay un área recreativa, por ejemplo? Y en base a una normativa. Bien, a una normativa. ¿Qué más? La idea es que ustedes participen y que estén todos conectados para poder tomar el mayor producto, digamos, sacar el mayor fruto posible de esta charla, que es prácticamente el objetivo de la materia, ¿no? ¿Cómo se diseña el loteo? ¿Cómo creen que se diseña el loteo? ¿Ponen las calles así como por poner? Condiciones iniciales, diferencias de alturas, quizás. Claro. En realidad eso es según la topografía, digamos, según los desniveles, según cómo es la superficie. Y ahí volvemos al punto inicial. Debo conocer cuál es la superficie, porque si no conozco la superficie, no voy a poder hacer algo coherente. Ustedes imagínense que yo acá pongo un área recreativa, supongamos, y esta área recreativa en realidad es, no sé, un accidente topográfico, una cañada, que para poder hacer esta calle y esta calle necesito hacer una superestructura porque este espacio no se acomoda a lo que sea la geometría, por ejemplo, de una cañada. Va a llevar muchísima desarrollo y muchísimo costo el hecho de decir, vamos a respetar este diseño. Entonces el diseño se tiene que acomodar a lo que es la parte no solamente vial, normativa, sino también a lo que es el escurrimiento superficial y el drenaje de las aguas superficiales. Entonces, yendo a lo que es el plano, ustedes, Profe, esos números que tiene cada parcela, si así fuera, sí, ¿es la designación catastral? claro. En realidad la Ah, designación catastral es, este es el número de lote, acá está, o debería estar por acá, el número de manzana, ahí está el número de manzana, y previo a eso hay una designación de la zona, es decir, puede ser por la pedanía o por el, ¿cómo es? el departamento, etcétera, digamos. Es una codificación que va a estar desde el catastro. Entonces acá, por ejemplo, tengo manzana, 61, tengo 1, 2, 3, 4, 10 lotes. Cada lote tendrá una superficie, está baldío o edificado, lo que corresponde. Eso para todos los lotes, por eso es una planilla tan grande. Luego vamos a tener una simbología. Esto es lo que ustedes están relevando y se está representando en el plano. Es muy importante. Si ustedes ven acá,
acá está la simbología de cómo está materializado, por ejemplo, esa esquina, y cómo van a estar materializadas las eh, manzanas. Acá también podría haber alguna designación, en este caso no la hay, no avanza sobre ese tema. Entonces acá va a haber una planilla de resumen, por ejemplo, qué es lo que estoy uniendo, qué es lo que estoy dividiendo. Entonces uno, estas dos parcelas, uno lo que es, o divido lo que son los lotes, áreas recreativas, etc. Esto es como justamente un resumen de las áreas de cómo he dividido esa superficie madre, si se quiere. Ahora, esto tiene una ida y vuelta, sí o sí, con el plano, básicamente, de topografía, digamos así, de lo que es la curva de nivel. A ver si los encuentro acá. Marce, te Sí, interrumpo y ya que estabas, volvé a la planilla que estabas mostrando recién de resumen, donde hay un dato muy interesante ahí, la general, la de arriba y la superior, donde dice superficie según unión y superficie según loteo, y ustedes ven en el margen derecho que dice, La diferencia. la, y sí, eso yo lo por había eso no, dejado para a ver si alguien me preguntaba, y no, pero por lo visto no les llamó la atención esto. Es que son tantos números ahí que ni No, los pero miré yo. no ven mi cursor, acá diferencia. Sí, sí, ahora sí. ¿Qué creen que es esto? Bueno, explícalo vos, Andrés, yo voy a seguir buscando acá. bueno, cuando nosotros hacemos la unión y hacemos el loteo, digamos, uno hace la mensura, puede llegar a tener una diferencia en el cierre del polígono. La idea es que esa diferencia sea nula, como en este caso, pero hay un máximo eh, que la provincia te eh, aprueba de si no llega a cerrar el polígono, eh, ese valor debe quedar representado ahí. Muchas veces tiene que ver con mínimos valores de decimales en las coordenadas, o muchas veces cuando sumamos la superficie, eh, lo sumamos con dos decimales y ahí hay un pequeño arrastre continuo, digamos, y esa diferencia no debe superar el 2%, Marce. Sí, digamos, eso depende si es urbano o rural. Sí, Queda al final en consideración del que corrige el plano, digamos, según el tamaño de los lotes. Pero sí, yo tomaría que más de un 4% tienen que informar cómo se hizo todo digamos, en un informe técnico, cómo se hizo el proceso de medición, cómo se hizo el proceso de cálculo y cómo se llega a esa superficie. Es decir, un respaldo del trabajo que ustedes han hecho y por qué hay una llegan, o diferencia. mejor dicho, cómo han llegado a esa superficie. ¿Por qué? Porque como profesional actuante, el dominio se va a cambiar según lo que ustedes han medido. Entonces, por ejemplo, acá la superficie según, bueno, en realidad sería según título. Si la superficie Sí. según título es más pequeña, ustedes en realidad van a tener una superficie más grande según medición o según mensura, y esa superficie mayor va a estar asociada a, por ejemplo, los lotes que pueden hacer, la calle que deben hacer y la superficie recreativa que deben disponer. Entonces, ahora todo El- va a estar en función de la medida que ustedes han desarrollado. o el caso contrario que ocurre cuando Claro. según el título, por ejemplo, nosotros tenemos 52 hectáreas y en el loteo a mí me terminan saliendo 51,5. Y yo le tengo que explicar al que me está pagando para hacer el loteo por qué tengo esa diferencia, ese
0,5 porque para él significa plata. Y ahí no tenemos margen porque, digamos, ese 0,5 en la hectárea significa un patio más chico y es mucho, digamos. Entonces, Claro. para un caso o para el otro, siempre tiene que estar la justificación y esa diferencia tiene que ser lo más cercano a cero posible. ¿Cuánto es media hectárea? Son 5.000 metros cuadrados. De Bien. manzana. Entonces imagínense que 5.000 metros cuadrados en este proyecto serían 5 lotes. 5 lotes a $100.000 por lote son $500.000 que pierde el señor que lotea. Y algo más importante es que ustedes están, digamos así, haciendo un trabajo profesional del cual son responsables. Entonces, esa metodología, ese trabajo de medición, de edición, de confección del plano, es lo que tienen que aprender ahora. Por eso es tan importante y sobre todo que presten atención, que no les queden dudas de este proceso, porque es una parte muy importante digamos así, del objetivo de la materia. No sé si hay alguna otra pregunta acá. Se pueden ver, por ejemplo, detalles, o sea, cuando ustedes tienen algún sector intrincado, por ejemplo, que por escala ven que es básicamente una unión de muchos datos, pueden hacer algún croquis ampliando, no sé si es este el caso particular, pero pueden hacer algún croquis ampliando creo que acá es lo que estoy diciendo, el detalle 2, el detalle 2, está muy intrincado lo que es las estacas, digamos, o las esquinas, los postes, lo que materialice. Entonces acá se amplía la escala. Acá estamos trabajando en una escala, por ejemplo, 1 en 4.000, y el detalle se hace en una escala de 1 en 1.500. Entonces ya se puede poner toda la información, se puede disponer de más espacio y queda mucho más legible, entendible ese sector, por ejemplo. Recuerden que no hay una, digamos, hay una normativa, digamos, para armar estos planos, que básicamente es a rasgo general lo que estamos presentando, pero después ustedes son los encargados de tomar, por ejemplo, el área del croquis de ubicación para que el que lo lee tenga rápidamente un sentido de ubicación, o qué es el sector, cuál es el sector que debo ampliar para poder que se entienda, cómo va a ser la escala para que esto tenga un tamaño apropiado y también logre, el lector logre ver todos estos angulitos, por ejemplo. Todo ese armado al final lo van a tener que hacer ustedes. Voy con otro plano, entonces, y que en la evolución, digamos, uno puede decir, bueno, ¿cómo planteo mi loteo, por ejemplo? Y primero lo voy a plantear así, a grandes rasgos. Voy a tener una serie de conexiones con el loteo viejo, y en esas conexiones van a empezar a nacer los lotes. Luego, tengo mi medición del perímetro, pero también tengo mi medición de la superficie. Entonces, ahora aparecen ¿qué cosa? La curva de nivel. Exactamente. Es decir, la superficie. Esto, al final, es la superficie. Entonces, noten que acá, lejos de una cañada, ¿qué hay? Yo decía una cañada como para dar una idea, pero acá es... ¿Cómo? Como si fuera el valle, digamos, la zona más baja. Exactamente. ¿Cómo te das cuenta de eso? Veo las sucesivas líneas de nivel juntas, digamos,
que me indican una pendiente y las que están más separadas, una pendiente menor, o sea, un plano. Exactamente. A medida que más alejado están las curvas de nivel, quiere decir que la pendiente es menor, porque a una misma distancia, si nosotros acá supongamos tenemos 1 metro entre curva y curva, tenemos 1 metro en una longitud muchísimo mayor que acá. En la diferencia de nivel que acá tenemos 1 metro, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 10 o 12 metros. Perfecta la interpretación, muy bien. Noten que eso está asociado a lo que es la geometría de, por ejemplo, dónde se fueron pensando las calles y cómo se fueron pensando los lotes. Por otro lado, ese mismo relevamiento, digamos así, va a tener una nube de puntos, por llamarlo de alguna forma, que van a tratar de ser densificados en, por ejemplo, los lugares donde hay que hacer obra, donde hay que hacer, por ejemplo, las calles. Entonces, ¿acá qué hay? ¿Qué creen que son estos puntos que han sido tomados así? ¿Lo ven? Son los perfiles transversales donde van a estar las calles. Entonces, por ejemplo, en este perfil transversal, la calle 2 va a tener un perfil transversal en una progresiva que la llamamos punto 1, después punto 2, punto 3, punto 4, y así va a ir, digamos así, avanzando esa calle y los distintos perfiles longitudinales. Bueno, acá dice perfil longitudinal, pero en realidad son transversales. Esto es sobre el longitudinal, y el transversal va a tener el cálculo, por ejemplo, de lo que tengo que terraplenar, es decir, que ya me va a seguir viendo como movimiento del suelo, como cálculo, y lo que voy a tener que, si esto es terraplén, ¿esto qué es? Desmonte. Exacto. Ahí está la línea de terreno, ese es el vegetal, se asume que entre estas dos líneas está el vegetal, y bueno, hay un desmonte y hay un terraplenamiento. Entonces, acá se puede ir viendo si está compensado el terraplén del desmonte para poder hacer el menor, ¿qué cosa? La menor movimiento de suelo posible, porque si yo compenso esto, no voy a tener que traer suelo, por ejemplo, de afuera, suelo para hacer la vía, digamos, la calle, la vía de comunicación entre todos estos lotes. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Estoy entendiendo. Bueno, insisto, miren la cantidad de trabajo que va haciendo todo la misma base que ustedes han relevado. Por eso tienen que, en el relevamiento, se tiene que prestar mucha atención a las condiciones que ya hemos empezado a hablar, porque toda la información luego para poder proyectar va a salir de esa superficie que ustedes han relevado. A ver si hay algo más interesante por acá. Bueno, este es el perfil. Profe, Sí. perdón, ¿cuánto tiempo más o menos podría llevar a hacer ese trabajo del plano anterior? Este plano. Exacto. Los perfiles. O no sé, no Los sé a qué te perfiles, refieres. las curvas de nivel, me imagino en un proyecto entero, digamos. El tiempo que puede tomar. El proyecto entero, ya en este momento no recuerdo, pero son meses de trabajo. Si te referís a la campaña de las curvas de nivel, esta campaña nos llevó aproximadamente una semana. O sea, la medición de todos estos puntos, acá están filtrados, porque por ejemplo acá hay puntos de relleno que no están filtrados únicamente los de los perfiles. Esto es una segunda etapa en realidad. Cuando uno hace las curvas de nivel, hace el proyecto, trata de ver cuáles son las trazas probables, hace como quien diría, un ida y vuelta en el proyecto, va ajustando para que esta calle
saber si conviene que venga un poco más recta o dónde hacer la curva. Bueno, ese es un juego, digamos así, de alternativas que también se va valorando en lo que es esto de compensar el desmonte del terraplenamiento. Pero más o menos esos son los tiempos que nos llevaron para este producto. Acá, por ejemplo, hay un perfil longitudinal. Noten que hay una, o sea, esta es la calle 8 y la calle 7. Que creo que era esta. Esta es la 7. Y bueno, esta es la 7. La 8 no sé por dónde andar. Pero debe ser ahí en continuación. Debe ir para alguno de los otros costados. ¿Y por qué está? ¿Por qué será tan abrupta esas pendientes? ¿Qué les parece? ¿Lo ven lógico? Se dan cuenta que este es el terreno, ¿no? Este es el terreno. Y acá están los distintos piquetes, es decir, las progresivas, distancias parciales, distancias a origen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 0, acá hay 5 metros. Acá hay 12 desde acá, siempre a origen. Y acá hay 7 entre este piquete y este piquete. Y así se va armando con, por ejemplo, la cota de terreno. Esta es la cota de terreno. Normalmente no se usa mucho la variable negativa, pero bueno, acá estamos así. Y esta es la cota, por ejemplo, de este terreno. El nivel, digamos así, de cada uno de esos puntos, que esa sería la superficie del terreno. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Bueno, entonces si no responden, asumo que se entiende todo y seguimos. Insisto, esto es el trabajo que van a tener que hacer ustedes. Entonces acá tenemos unas... sí. Me doy cuenta, digamos, que el perfil longitudinal, pero no sé por qué está esa diferencia de altura entre cada punto. O Bueno, sea, ese terreno natural no tiene sentido que tenga un valle ahí al medio. sí, puede ser que tenga un valle, pero si nos volvemos a este plano, podemos decir, por ejemplo, entre este punto y este punto tenemos 1 metro, siendo generoso, ¿no? 23,84, 24,66, menos de 1 metro, ¿no? Acá en esta intersección, digamos, en la segunda intersección. Me vengo a este plano, en la segunda intersección sería el perfil 7,5. Y yo me voy al perfil 7,5, espero que esté... No está nombrado. Voy a tener cuota de terreno 3,95 a 3,94. También tengo 1 metro de diferencia. Pero tengo 1 metro de diferencia en 7 metros. Recuerden que estas eran las parciales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre estos dos piquetes hay 7 metros y 1 metro de diferencia. Es totalmente lo contrario a esto, que están empinados. Sería al revés, sería mucha longitud horizontal y poco desnivel. Pero para poder trabajar en forma, digamos, de que el perfil no sea tan largo y poder ver esa diferencia de nivel, se exagera la escala vertical. ¿Ven que aquí hay una distorsión? La escala vertical y la horizontal no son iguales, hay 10 veces de diferencia. Esa diferencia se hace justamente para poder ver claramente los desniveles y que no sean tan alargados que uno no logra darse cuenta rápidamente, ¿se entiende? Esa es una de las finalidades. Ustedes de todas formas lo van a poder hacer con varias escalas y ahí van a practicar esto que les estoy diciendo.
Entonces, yendo, digamos, a lo que es el plano, noten que hay una evolución desde lo que es el plano de curvas de nivel hasta, por ejemplo, el diseño de cómo va a ser el nivel de la unión de las calles. Esto es la unión de calle 2 con calle 8, que viene desde los perfiles, ese análisis, y acá es donde se hace el diseño. ¿Ven? Donde está el eje de calle, donde va a estar, cómo va a estar inclinada cada una de las partes de la calle, es decir, la parte central, y si yo voy a un corte transversal, no sé si es este, no está este, hasta el diseño de los cordones puedo tener cuál es el nivel en cada uno de estos dos extremos. Ustedes han visto que hay calles, por ejemplo, que tienen distinto nivel, por ejemplo, el cordón izquierdo del derecho, y pendientes distintas según, eso es, según la topografía y según cómo voy equilibrando esto que les mostraba acá. Cómo voy equilibrando el desmonte del terraplén. Acá en este caso la calzada es totalmente horizontal, pero esto podría tener alguna inclinación si es necesario para poder compensar y que no se me vaya, no se desequilibre esa compensación que estoy tratando de hacer entre desmonte y terraplenamiento. Entonces esto es propio del proyecto ya. Así están diseñadas y tienen que compatibilizar, digamos así, las dos. Por eso se hace el encuentro, digamos, porque de acá hacia un lado tiene que estar compatibilizado con ese perfil, de acá hacia el otro con el otro perfil, y lo mismo hacia un lado y hacia el otro, por ejemplo, en este caso, la calle 7. Eso es parte del proyecto y del diseño que básicamente nos va a llevar. ¿Por qué es importante este diseño? Porque acá estamos diseñando la conducción pluvial. Más allá digamos así, de la vía, es decir, que también tenemos que ver que, por ejemplo, estas pendientes de circulación no sean tan empinadas que un vehículo no pueda subirlas, por ejemplo, o que el bajo sea con riesgo de tomar velocidad y no poder frenar, por ejemplo. Me explico, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces con eso es un pantallazo de lo que todo está vinculado con las curvas de nivel. No sé si hay alguna pregunta. Acá les voy a mostrar el reservorio, por ejemplo, uno de los reservorios, que es otro tipo de obra, pero también está asociada a lo que es el escurrimiento superficial. En esta obra vamos a ver que se compatibiliza, digamos así, bueno, no es uno de los mejores planos, se compatibiliza, digamos, la misma topografía con la circulación de lo que es la parte vial y los distintos lugares en el cual se pueden llegar a proyectar embalses o lugares para poder retardar el agua. Acá esto mismo se usa para medir las áreas, por ejemplo, para entrar a GECRAS, por ejemplo, y poder modelar lo que va aportando cada área y cómo es el ingreso y el egreso de esto. Esto tiene una pendiente así, digamos, hacia acá sale el agua de este loteo, entonces lo tenemos que retardar. Y las obras estas son justamente obras que, si yo sigo haciendo zoom, miren, hasta tiene las armaduras, porque esto está todo relacionado en el plano del tabique de salida para lo que es esto acá tengo un terraplén y una obra de hormigón que me encausa, digamos así, este reservorio que básicamente va a ser de retardador para que todo el aporte del área nueva, del área impermeable, aquí no me haga un cambio en lo que es
el canal de salida, el escurrimiento, digamos así, final. ¿Mm? Todo eso está relacionado con la topografía. Es decir, la topografía es la base para el diseño de todas estas obras. Noten que si yo acá hago zoom, esto es la laguna 1, acá voy a tener la salida, y todo está en la topografía. Este es el canal de salida, y todo está relacionado a la topografía. Es decir, esto es el perfil que estaba exagerado, ¿ven? Progresiva, cota de terreno, cota de proyecto. Estaba exagerado, acá está puesto en escala 1 en 1 para poder trabajarlo, y ahí está la obra. Esa es la obra. Acá está la salida, este es el muro de ala, ¿ven? Esto es un corte, ¿se dan cuenta? Esta es la losa por donde pasa el vehículo, y este es el nivel que puede tomar el agua, digamos así, y que tiene que ir siendo desaguada por esta salida. Acá está la salida, la colchoneta para que haga un pequeño resalto, digamos, y no se erosione, y de acá va el terreno natural. ¿Se entiende? ¿Se entiende el corte? Sí. No te escucho muy convencido. ¿Cuál es tu duda? No, sí, sí lo entiendo, pero bueno, también veo tantas cosas Bueno, es que que eso es justamente lo que ustedes tienen. Ustedes no van a tener que trabajar con tantos datos, pero la idea es que el relevamiento que ustedes hagan puedan tener, o en el relevamiento que ustedes hagan, puedan tener ese nivel de datos para poder proyectar todo esto. Porque si no tienen datos, como tu observación, que está correcta, esto tiene mucho detalle porque ya es un plano para poder construir, digamos. Entonces acá no se puede escapar el agua. Por ejemplo, allá ven, esto es otro terraplén. Si esta es la línea del agua, y el terraplén acá tiene que estar por arriba, no puede estar por debajo. Si está por debajo, ¿qué pasaría? Se me inunda, no sé. Claro, el agua se desborda. Entonces, si yo me vengo ahora acá, ¿qué significa? Que este borde, esta salida, o mejor dicho, esta que se ve más clara, esta salida no está contenida acá con el canal, digamos, con el terraplén lateral. Entonces, si esto no está contenido, acá se me inunda, se me ve el agua para el loteo, para la calle, digamos, tal vez para el lote que está ahí. ¿Se entiende? Claro, sí. Yo sé que son muchos datos, pero bueno, la idea es que ustedes vean y que luego lo puedan resumir. ¿Alguna pregunta? Bueno, por acá también tenía algo interesante, que es cómo podemos agregar datos a un perfil, datos de otro tipo de... Esto es, digamos, sobre la topografía, acá se agregó lo que es la información como plano base. Noten acá, ¿se ven las curvas de nivel? Sí, sí. Bien, esto es un nivelador para el control de inundaciones. Se hace una laguna, no está muy bien trazada esa laguna, pero bueno, más o menos por ahí se inunda. Y para poder hacer el cierre,
tiene una serie de... bueno, acá no está armado el plano, pero ya voy a encontrar uno. Noten que están las referencias alambrado, pero lo que importa acá es que, digamos que se hicieron sondeos y calicatas dentro de una progresiva, que es el eje del cierre. Esto es un camino, y que en la zona de inundación, para hacer el control, se hizo un terraplén controlado con un pedraplén, ya si quieren se los muestro. Básicamente es una obra más geotécnica y hidráulica, si se quiere. Esto sería más vial, porque acá no tenemos la influencia lateral del agua. Pero se fue estudiando con calicatas y sondeos. Entonces, luego, para poder representar esos sondeos, necesitamos, porque acá lo vemos plano, y si nosotros tenemos que ver cuál es la boca de este pozo, de esta calicata, es un problema, porque tenemos que empezar a descifrar la curva de nivel. Entonces lo ponemos en un perfil longitudinal. Este perfil longitudinal que está sobre el elemento va a tener, por ejemplo, el número de golpes en el SPT. Entonces tiene en esta progresiva, en este punto, la cota y la profundidad. Cota y profundidad. Y acá podemos diseñar, este no es el plano que estaba buscando, pero podemos diseñar con la información geotécnica, con la información de la topografía y con la información hidráulica del pelo de agua, por ejemplo, de esta laguna, todo el sistema de protección, el terraplén, etcétera, para la obra que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar acá? Que esto básicamente es un perfil longitudinal. Fíjense, el piquete y la cota de terreno. Esa es la información básica que ustedes pueden trasladar para hacer la superficie, y luego eso va a servir como base para el desarrollo del proyecto. Y algún temita más fácil. Por ejemplo, esto dentro del mismo barrio que veíamos ahí recién en la ampliación, en todo lo que fue el loteo. Eso sería una, digamos así, una etapa previa, porque allí había un monte, digamos, y se hizo el loteo. Este trabajo es un trabajo ya sobre uno de los lotes de ese, ya para un particular, digamos, no para la loteadora, que básicamente va a tener una cierta, un cierto nivel de información, que yo creo que acá va a resumir un poco el trabajo que ustedes van a tener que hacer. La medición, la representación con las curvas de nivel, curvas de nivel, perfiles transversales, perfiles longitudinales, representación de la planimetría también, es decir, una calle, un punto fijo, no sé, un árbol, lo que sea que ustedes vayan a relevar. Eso en donde lo ven, en las referencias. Acá vimos un nivel, un punto como referencia altimétrica, punto, cordón vereda, línea municipal. Todo eso va a estar representado en la planialtimetría. Esta es nuestra planialtimetría, y luego vamos a tener digamos, el complemento de los perfiles transversales o longitudinales. Esta sería la configuración básica de un plano. Eso sería el plano, es decir, lo que ustedes van a, digamos así, a imprimir, ¿no es cierto? Y por otro lado, va a estar la trastienda, le digo yo, que sería toda la información que ustedes utilizan para hacer el trabajo. Fíjense, ya no está tan ordenado como el plano.
¿Ven? Hay material, por ejemplo, hay una escala gráfica acá, otra acá, otra acá. Esto es material porque yo ya tengo las escalas gráficas según la escala que use. Entonces luego lo que me queda hacer es en el viewport utilizar y acomodar el plano. Acá tengo los perfiles transversales, acá tengo el perfil longitudinal, acá tengo el plano con curva de nivel, más datos, alguna representación. Acá tengo los puntos relevados. Eso también lo podría mostrar. El layout en este caso no muestra los puntos que han sido relevados, solamente muestra los puntos de interés y las curvas de nivel. Acá armamos un solo plano. Pero podría también tener estos puntos para que se demuestre cuál fue la nube de puntos, por ejemplo. Acá están las referencias. Entonces ustedes van a trabajar sobre el modelo, van a poder tener auxiliares, lo que les haga falta para hacer ese desarrollo, y luego en el layout van a poder expresar solamente lo que quieran o lo que les parezca pertinente para la finalidad del trabajo. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? este está más simple. Bueno, con esto yo he querido hacer un pequeño, una pequeña introducción viendo el objetivo. Con Andrés estamos a disposición, digamos, de ampliar. No sé si vos, Andrés, si querés agregar algo más de esto. No, la idea tampoco es aburrir y mostrar todo. Tendríamos para hablar bastante. Por ejemplo, acá tenemos... tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 15, 13 trabajos para poder ver. Cada uno tiene su particularidad, pero bueno, tampoco queremos explayarnos tanto. Creo que con esto se resume bastante bien lo que queríamos mostrarles y que sería el objetivo de su trabajo. Ustedes van a tener que hacer el relevamiento, todo lo que es el procesamiento, digamos, las curvas de nivel, los perfiles, la representación, y luego imprimirlos, o sea, hacer un PDF, imprimirlos en un PDF y hacer la entrega de ese material. En esa entrega nosotros vamos a valorar todo lo que es, por ejemplo, escalas, tamaños, rótulos, trazos, porque esto cuando ustedes lo impriman, no se va a imprimir con color rojo o azul. Esto tiene un trazo seleccionado para que en la impresión, en el PDF, quede todo lo más legible posible, y sobre todo haciendo un ordenamiento también por ejemplo, en el grosor de las líneas, según lo que son las jerarquías. Por ejemplo, si analizamos las curvas de nivel, acá hay una curva que se denomina maestra y las otras son las secundarias. Ese trazo o esa jerarquía también va a tener que estar respetado en la impresión. Si ustedes, por ejemplo, imprimen una en gris y la otra en un color más predominante, supongamos, no sé, azul oscuro o negro, y bueno, van a estar seleccionando una jerarquía que por ahí no es la más adecuada. Todo eso hacia la presentación del plano. Profe, ¿tiene alguna, o sea, todo esto tiene algunas pautas específicas que tenemos que cumplir? Por ejemplo, el color amarillo para las curvas de nivel secundarias. ¿Es obligatorio o lo elegimos nosotros para que se entienda como nosotros queramos? Lo obligatorio es que se entienda, digamos, que el lector logre ver lo que vos querés representar. Si, por ejemplo, el lector no logra ver lo que vos querés representar, ya sea porque seleccionaste un trazo muy grueso o muy fino, no está bien hecha la tarea, digamos. No hay una, digamos así,
una norma que se pueda regir para poder seguir, hacer un seguimiento, un gráfico, una interpretación. ¿Cuál sería la mejor relación? Y que si yo acá voy a tener una escala, esta escala no me, por ejemplo, la línea, el grosor de esta línea, no sea, al hacer la transformación en la escala, el grosor de la línea no sea, por decirte, 1 metro. No sé si me explico, o sea, pero este color, insisto, este color, o sea, los planos son blanco y negro y eventualmente algún color, no sé, puede ser un amarillo, un azul, pero normalmente son blanco y negro, con trazos y a lo sumo con tonos de grises. Pero no hay no le vamos a dar por lo menos una orden de cómo tienen que hacer cada uno de los tamaños, por ejemplo, de los tamaños de letra acá, el tamaño del número, el tamaño del rótulo, si hay firma, el número. Ustedes tienen que expresar básicamente, o mejor dicho, seleccionar los trazos para que lo que quieran expresar se entienda. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, se entiende, profe, perfecto. Eso Aclaración, Marta, ahí. sí, A ver, ese amarillo es un amarillo que uno usa en el model para poder identificar las líneas. No es que ese plano se vaya a imprimir en amarillo después, ¿no? Por cómo vino la pregunta, lo digo, ¿no? claro, claro. Insisto, Claro, es blanco y negro. por eso La- pregunté Claro, esto del amarillo, porque lo vi en el layout y dije, ah, se imprime en amarillo, pero no, sí entendí. no. Hay una configuración de CTB atrás, digamos. Y después, respecto a grosores de línea y tamaños de letra, en sistema de representación en primer año le han dado la normativa para los planos, los tamaños de las hojas, ni en una A4 ni en algo más grande que una A0. Me han mandado planos en PDF, por suerte, que tenían 25 metros de largo. Créanme que le digo que tenían 25 metros de largo. claro, Imagínense eso en una obra ustedes. en ese caso, ustedes van a cumplir, por ejemplo, lo que es la entrega o tal vez lo que es la parte gráfica, pero no cumplen la primera de las normas, que es el tamaño de la hoja. Este tamaño de la hoja está normalizado y el doblado, por ejemplo, tal vez el rótulo, o no recuerdo, pero el doblado también está normalizado. Nosotros el doblado no lo vamos a poder ver, pero lo que es tamaño y doblado está normalizado. Eso sí o sí lo tienen que cumplir. Entregar un plano de 25 metros es una cosa, digamos, totalmente fuera de lo que de lo que es la lógica y la normativa. Bueno, Andrés, si no hay ninguna pregunta, yo te dejo que vos, no sé si sobre algún plano o dejo de compartir para que vos tomes el control. No, deja de compartir, le muestro unos extras de lo que van a usar y nada más. Ah, no Eh, estaba con la a cámara. ver, por alguna razón nosotros a principio de año les decíamos que el que no estaba muy mucho con AutoCAD se fuera amigando con el programa, porque es algo que primero lo vamos a usar en la materia y segundo lo van a utilizar en la vida profesional continuamente. Y eso, a lo mejor alguno está sintonizado con lo que hablábamos, la layout, todo eso, y otros tantos no. Entonces, dibujar un plano con la layout, va a tiempo de trabajo, son horas de trabajo. En este caso, para ustedes van a ser para hacer un trabajo práctico y en la vida profesional va a ser horas silla de trabajo, que si uno lo puede hacer más rápido, es ventaja para uno. Yo quiero mostrarles
los programas que vamos a usar. Primero, que el AutoCAD, la universidad le da la licencia, tienen la licencia como estudiantes. Para el que no la tiene, después paso este link. Ustedes como estudiantes pueden descargar los programas de Autodesk sin ningún problema. Les pide sí el mail institucional, y seguramente que le suban algún certificado, pidiendo un certificado en la SAE o la libreta, normalmente suele ser suficiente. Entonces ustedes, para el que no lo tenga, y no descargar programas ilegales y todas esas cuestiones, pueden usarlo con licencia de estudiantes. Esto es para estos programas que ven aquí. Y por el otro lado, nosotros para el programa para la realización de las curvas de nivel, vamos a utilizar el TopoCal, que le vamos a pasar el link. El TopoCal tiene una versión libre que permite utilizar hasta 300 puntos, y una versión paga. Que la versión paga la podemos usar por 30 días y después se nos cae la licencia, pero con la libre, para el trabajo que nosotros vamos a realizar en clase, 300 puntos nos alcanza y sobra. Programas como TopoCal o de diseño hay muchos. TopoCal es un caso, que es un programa externo, digamos, es un programa por sí solo. Yo lo instalé, te abra que dice versión Pro, versión Lite, la versión libre, lo abre y esta es un poco la escenografía del programa. Tenemos lo que van a ser puntos, lo que van a ser polilínea, esto lo vamos a ver mejor la semana que viene, pero para que ustedes se vayan, para el que ya no lo hizo, que se vaya conociendo y amigando con el programa. Este es un software propio, digamos, que nos permite después exportar archivos AutoCAD, sí, lo permite. Como existen otros, para quien ya sepa usarlo, no es obligatorio usar el TopoCal. Nosotros usamos este porque es libre, porque es simple, y lo que es simple en este, lo pueden realizar en cualquier otro programa de una forma muy similar, con resultados similares. Está el MDT, el CivilCAD, que son plugins que se agregan al mismo AutoCAD. Está el más potente de todos, que es el Civil 3D, que permite hacer todo el diseño que antes mostraba el ingeniero. Se hace todo ahí prácticamente hoy en día, pero es más complejo su manipulación, digamos. Si ustedes no están acostumbrados a la utilización de estos programas, es un poco más difícil de entrar en ellos. Hasta el Civil. Digamos que en realidad cuando uno lo abre es lo mismo que el AutoCAD, pero tiene un montón de cuestiones por detrás que permiten hacer más cosas, nada más. Y por lo que verán es un poquito más pesado. No. Ahí ya se abre la misma presentación que el AutoCAD, que ustedes pueden estar acostumbrados, pero tenemos un montón de pestañas más que nos permiten hacer más cosas, digamos, nada más. Para quien lo sepa usar, lo puede usar sin ningún problema. Y si no, nosotros vamos a trabajar con el TopoCal. No los quiero aburrir con más muestras, porque son distintos ejemplos. Y sí,
a ver, el relevamiento, ¿con qué lo hacemos? Nosotros normalmente o con estación total, cuando se puede utilizar GPS, se utiliza GPS. El proceso de nivelación, un poco ustedes que ya conocen, digamos, la taquimetría nos permite realizar el relevamiento, definir las coordenadas del punto, tanto X e Y, como lo hacíamos en la planimetría, más el valor de Z que nos da la altimetría. Que usamos una estación total con su prisma y los accesorios, que es la base de la estación y algún otro elemento que utilicemos. Un poco las estaciones, la estación total, son todas particulares, depende de la marca, pero genéricamente todos tienen la misma base. El asta superior, la punta óptica, acá tenemos los lentes, esta es la pantalla que puede ser digital como en este caso, puede ser táctil, acá tenemos los tornillos nivelantes, bueno, partes de la estación que aquí está la batería, acá está la marca del nivel, digamos, este es el cero de la estación, la plomada óptica, los niveles de burbuja, el prisma, con su respectivo bastón, el bastón aquí ustedes ven que tiene su nivel de burbuja, porque siempre que midamos con él, debe estar correctamente nivelado, porque si nosotros, si el bastón no está en vertical, supongamos que ponemos estoy exagerando el error del bastón así a la hora de medir, y aquí nos marca el nivel de burbuja, no estamos midiendo el punto que nosotros queremos, que es sino estamos midiendo este punto. Eso va a conllevar a un error. Un poco el ajuste de la estación, que este año por suerte lo van a poder manejar, por ende no, la nivelación del trípode en este momento tiene, este año lo vamos a poder hacer en la práctica, lo van a poder manipular ustedes. Los pasos los vamos a ver después. Esto es un poco un ejemplo de una nivelación que se hizo. Esta zona roja define el sector que se relevó. Estos puntos amarillos, vamos a poner pantalla completa ahí, son donde se marcaron las estaciones, y esta es la información que nos va a dar la estación después. El número de puntos, las coordenadas X, Y, Z, y aquí hay un accesorio que es una nota, que eso es muy particular del topógrafo que esté en uso, pero donde aquí está definido en este caso si es punto fijo, cordón cuneta, eje de calle. Todas estas características ayudan mucho a la hora de cuando uno realiza el plano, y más sobre todo si cuando uno no es el que realiza la medición, porque no sabe dónde está midiendo esta persona. Si el cordón cuneta lo tomo en la parte baja en la cuneta, o tomo el cordón, etcétera, etcétera, etcétera. Así, esto es una imagen de cómo se ve el foco desde la estación. Aquí se observa el prisma y los ejes en la estación. Y aquí el prisma no se ve. Esta imagen está tomada aproximadamente a 120, 150 metros más o menos.
y esa es la claridad con la que observamos. Repito, este año por suerte vamos a poder, lo van a poder realizar ustedes y ustedes van a hacer el relevamiento para hacer el trabajo práctico. Y después seguir el ejemplo, que el ejemplo lo vamos a seguir la semana que viene. De mi parte no mucho más. Para aquellos que no lo hayan descargado, repito, vayan bajando el Topocal, conozcanlo. Voy a dejar en la V, voy a dejar los links de estas dos páginas, de la descarga del Topocal y de la licencia para bajar estos programas. Si alguno tiene alguna duda. Bueno, perfecto. Entonces, digamos, esta clase era para ver que ustedes vean el objetivo, digamos, a lo que van a llegar ustedes desde el relevamiento topográfico. Ese relevamiento va a generar unos datos que van a procesar dentro del AutoCAD o del Topocal y del AutoCAD o de algún programa, digamos así, que genere un modelo digital del terreno, la curva de nivel, o todo eso luego se va a transportar al AutoCAD, o a exportar al AutoCAD. Con el AutoCAD se levanta y ahí se termina de hacer el plano y también se puede llegar a diseñar el proyecto que haga falta. Ese pantallazo más el refuerzo de lo que decía el ingeniero, que lo que tendrían que estar haciendo ya es manejando de alguna forma el AutoCAD, no digo óptima o buena, con que sea regular, ya lo van a ir ganando con la práctica y van a ir elevando su nivel con la práctica. Entonces, a eso le sumamos los programas de cálculo o de representación del terreno, y de esa forma tendrían que llegar a la próxima clase, el lunes que viene, porque la clase va a ser tipo taller, entonces ustedes van a poder ir ejecutando alguna de las órdenes a medida que vamos explicando, digamos, que se va desarrollando la clase. Bueno, creo que ha sido bastante buena y extensa la información. Si hay alguna duda, repasamos lo Profe, que... ahora que terminamos, a mí me gustaría consultar sobre los parciales prácticos. Yo sé que no depende de ustedes, que depende del Sí, pero profesor para, Soliero. discúlpame Sí, una cosa. sí. Cerremos primero la clase, por favor. ¿Hay alguna Ah, sí, duda sí. sobre lo que hemos estado hablando, digamos, de los temas de la clase? ¿Ninguna duda? ¿Seguro? Bueno, perfecto. Entonces, los libero, acá terminamos, los libero a los que están en la sala. A aquella persona que quiera hacer alguna pregunta, lo esperamos. Y bueno, prepárense con los programas para empezar la última parte de la materia. Nos vemos la semana que viene.